Hola iglesia, buenos días. Qué bueno que tomaste este tiempo para invertir en el reino de Dios y en tu vida. Créeme, Dios te va a hablar. Así que quiero que por favor te pongas de pie, participes en la alabanza, también puedes poner comentarios durante la predicación. Qué bueno que estás conectado, no te alejes, en este momento necesitamos estar unidos. Qué bueno que estás aquí. Vamos, iglesia, es tiempo de levantarnos y hacer guerra y declarar que nuestro Dios tiene el control y el poder de todas las cosas. Amén. Profeticemos, que sanemos, que restauremos, ¿lo crees?
temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Pareciera que el futuro incierto está. En mi mente puedo yo escuchar, no hay salida por ningún lugar, ya no hay fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino, Jesús, tú tienes trazado mi destino. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo vas, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. ¡Tus palmas! Cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Pareciera que el futuro incierto está. En mi mente puedo yo escuchar, no hay salida por ningún lugar, ya no hay fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino, Jesús, tú tienes trazado mi destino. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo vas, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Vamos a hacer tu himno de fe, toda seguridad y convicción de quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros en el reino. ¡Hey! 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 Me levantaré con autoridad, me levantaré con autoridad. Das tu poder para vencer, das tu poder para vencer. Me levantaré con autoridad, me levantaré con autoridad. Me das tu poder, vamos a decirlo otra vez. Me das tu poder para vencer. Me levantaré con autoridad, me levantaré con autoridad. Me das tu poder para vencer. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo vas, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, que tú conmigo vas, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Amén. Santo eres tú, Señor. Santo eres increíble, eres maravilloso y nos gozamos en ti.
porque aunque la tierra sea removida y salga de sus fundamentos, tú sigues siendo Dios. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. ¿Cómo es tu Dios? Y mi Dios, Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. amén, así es, Señor. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Amén. Eres increíble, Señor. No alcanzan razones para adorarte,
porque son tantas, Señor, que no podemos contarlas, no podemos enumerarlas, porque eres un Dios tan infinito en gracia, infinito en amor, infinito en sabiduría, en creatividad, que no hay cuentas ni razones, Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
Todo lo que soy, Señor. Todo lo que soy, Señor, lo entrego a ti, Padre. Tú eres digno. Eres digno, Señor, de mi eterna adoración, de mi eterno agradecimiento, Señor. Gracias, Jesús. Vamos, dile gracias, Jesús, por lo que has hecho por mí. No por lo que vas a hacer, porque tu palabra dice que ya fue hecho. Porque ya lo hiciste, ya trajiste salvación, ya trajiste libertad, ya trajiste sanidad. Solo tenemos que ir y creerlo y tomarlo. Gracias, Jesús. Enséñame a vivir agradecida, Señor. Crea en mí un corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Amén, sí, Señor. Todo mi interior moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí.
Iglesia, los invitamos a traer su diezmo y ofrendas al altar. Así que estamos los días sábados a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 y puedes traer tu ofrenda y depositarlo en el buzón. También estamos abiertos a recibir despensas para las personas que están en necesidad. Si Dios pone en tu corazón traer una despensa, puedes venir estos mismos días, los sábados a las 7 o los domingos a las 10 de la mañana. Y créeme, lo que estás sembrando en el reino de Dios, Dios lo va a recompensar. Hola, bienvenidos a nuestra iglesia Gente en la Roca. Mi nombre es Viri y quiero compartir con ustedes los avisos de esta semana. Únete a uno de nuestros grupos. Tenemos grupos para hombres el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 7 p.m. Tenemos grupos para familias los miércoles a las 8 p.m. y grupos para jóvenes los miércoles a las 7:30. Únete. No dejemos de invertir en el reino. Puedes traer una despensa a nuestro local los sábados a las 7 p.m. o domingos a las 10 a.m., así como traer tu diezmo y tu ofrenda. Tenemos buenas noticias. Nuestros servicios presenciales se acaban de reactivar. Te invitamos este sábado a las 7 p.m. y domingo a las 10 a.m. en nuestro local. Informa al equipo de pastorado a cuál de estos servicios vas a asistir. Recuerda que también tenemos un servicio especial para los pequeños. Te invitamos a que te conectes con tus hijos, hagan las actividades, canten juntos, memoricen los versículos y se involucren. Está bien genial. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por eso, te animo a que veas nuestras clases de las 7 iglesias del Apocalipsis. Son compartidas los viernes a las 8 p.m. en nuestras redes sociales. Nuestro local se encuentra desinfectado y cumpliendo con todas las medidas sanitarias, como lo es tapetes desinfectantes, alcohol en gel, las sillas están cumpliendo con sana distancia. Te invitamos a que cuando asistas al servicio presencial, por favor, portes tu cubrebocas, es muy importante. Por si algún motivo no puedes asistir al local, te informamos que nuestro servicio online seguirá activo los domingos a las 10 de la mañana por nuestras redes sociales. Conéctate. Estos son nuestros avisos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Amén, amén. Muy buenos días, gente en la roca. Qué bueno que están aquí con nosotros en nuestro servicio online. Pues qué gran tiempo de alabanza, amén. Y tal vez algo que no vieron, quiero dar un aviso. Estamos muy contentos hoy, caminando por fe. Y estamos ya caminando en extender el reino de los cielos, en la forma de cómo vamos haciendo crecer nuestro equipo. Entonces quiero dar felicitaciones a André Barraza y Jennifer Colón. Este matrimonio ha crecido muchísimo en nuestra iglesia por los últimos años y estamos muy contentos por lo que ellos pueden aportar al ministerio y nuestro equipo, apoyando como coordinadores el ministerio de niños. Entonces quiero avisarles formalmente que ya vamos caminando para amplificar la visión y caminar con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón con el Ministerio de los Niños. El Ministerio de los Niños es uno de los ministerios cruciales hoy día, creemos con todo nuestro corazón, y fundamental de nuestra iglesia. De hecho, nuestra iglesia inició con Ministerio de Niños, Ministerio de Jóvenes. Entonces, gracias a Dios por sus vidas, los amamos, les bendecimos. Pues toma su Biblia hoy y vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada, que se llama La Iglesia Victoriosa. Y encontramos en Juan 20:20, solamente lo voy a leer, no tienen que buscarlo, o si, por lo menos si quieren. Dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor y lo vieron tal y como es. Esa es la visión 2020 para nuestra casa, Gente en la Roca, que nuestro anhelo, y ahora más que nunca, es ver a Jesús tal y como es. Y yo creo que Jesús murió por la iglesia. Jesús murió por todos aquellos que pueden poner fe en y caminar con Él. Y yo creo que Jesús
no está haciéndose para atrás en los momentos de crisis. Él está purificando y levantando su iglesia, su reino que está cerca, como dice la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada empezamos nuestra serie, La Iglesia Victoriosa. Y en esa serie estamos viendo cuáles son las claves para ser lo antes dicho, una iglesia victoriosa. La semana pasada vimos que una iglesia victoriosa debe ser prudente. Hoy día tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra, conforme a lo que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Y les di varias maneras de cómo podemos obtener prudencia en nuestras vidas. Y vemos básicamente que es a través de la persona de Jesucristo y una relación personal con Él. Y hoy quiero compartir otra clave de cual que yo creo que es necesario para que seamos la iglesia o una iglesia victoriosa. Y eso es fe. La iglesia victoriosa es una iglesia de fe. Cuando escuchamos temas acerca de la fe, muchas veces, y los que han crecido en la iglesia o tienen experiencia en la iglesia cristiana, ponemos a veces en mute. Pues ya sé de lo que va a hablar, yo sé muchos de los versículos que tal vez se va a ocupar. Y muchas veces cuando hablamos de la fe en la iglesia cristiana, es una exhortación para tener fe o obtener más fe. Aunque eso sí es importante, hoy vamos a tener un punto de vista, entonces no lo pones en mute, porque hoy vamos a tener un enfoque distinto y un poquito diferente. En un crisis, gente nos dice, ten fe, ten confianza, ten fe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir, estás pasando por una situación difícil, una situación triste? Las personas dicen, échale ganas, ¿no? Ten fe, las cosas van a salir mejor. Sí, creemos y deseamos eso, pero yo siempre llego a la pregunta y digo, ¿cómo? Sí vamos a tener fe, sí vamos a echarle ganas por decir, pero ¿cómo se hace? ¿Sí? Estamos en una crisis mundial. ¿Cómo podemos tener mayor fe? ¿Cómo podemos aplicar eso? Yo creo que hoy día, más que nunca, hay una gran necesidad de personas, incluyo iglesias de fe. Es por fe o en fe que recibimos la gracia que viene de Dios. Nos dice Romanos 12, versículo 3. Y dice la Biblia que todos somos dados una medida de fe. Incluso nos enseña aquí. Acompáñame y mira lo que dice Pablo. Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa en sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hay una fe que activamos cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, pero fe de lo que estamos hablando hoy es el don espiritual de fe. Y cada uno que pone su fe en la persona de Cristo Jesús se activa o está dado una medida de fe por gracia en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Pablo en los Efesios 4:7. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo? Esa misma medida de fe. Entonces, recibimos, incluyendo la misma gracia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de ese don, esa medida de fe que Él nos ha dado. Yo tengo una punta de vista tal vez un poquito diferente que muchos que han mencionado hoy día o hablan de la fe hoy día. Porque yo creo que bíblicamente no podemos aumentar nuestra fe. Hay personas que dicen, ten fe, aumenta tu fe, lee la Biblia más, escucha la palabra más para aumentar o hacer crecer tu fe. Yo creo que sí
debes hacer crecer tu fe, pero no de un formulario, una forma, ¿cómo se dice?, de mayores cantidades, sino cada uno de nosotros estamos dados una medida de fe. Entonces no podemos tal vez aumentar nuestra fe. Yo creo que esa es una idea errónea que existe en la iglesia de hoy. Porque si estudias Lucas 17, no lo voy a leer por el tiempo, pero Lucas 17, 5 al 6, los discípulos tienen esa misma inquietud. Jesús, darnos más fe, o en otra traducción dice, aumenta nuestra fe. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No dice que así sea, tu fe ahora es más. No, Él dice, el que tiene fe como tamaño de una semilla de mostaza, ¿sí?, puede decir este monte, o en Lucas dice a ese gran árbol que se levanta y se saca hasta los mismos raíces y se la echa al más profundo del mar. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? No se trata de la cantidad, escuche bien, no es la cantidad de nuestra fe, sino la aplicación y cómo usamos la fe que tenemos. O sea, en otras palabras, es cómo tenemos la calidad de fe. Es una gran diferencia. Entonces, si estás batallando eso, si viene una crisis, si viene una prueba en su vida y dices, Señor, ayúdame a tener más fe. No requiere más fe, hermanos. Lo que se requiere es aplicar lo que el Espíritu Santo nos enseña, como vimos la semana pasada, y utilizar la cantidad de fe que nos ha dado para que sea una mayor calidad. Si yo tengo una fe de tamaño de una semilla de mostaza y yo uso menos de lo que es esa semilla, pues la calidad de mi fe no va a mover muchas cosas. Pero si yo uso 100% y activo la fe que yo tengo en Cristo Jesús, dado a mí por gracia, los resultados y la vida de fe o lo sobrenatural va a ser muy distinto y veremos cosas así más adelante el día de hoy en este tema. Entonces, hay una gran necesidad por personas de una gran calidad de fe. Yo creo que lo que estamos escuchando hoy es para este momento. El mundo tiene inquietud, incertidumbre, grandes temores. Si nos fijamos a nuestro alrededor, cómo está caminando la sociedad, cómo está caminando el mundo, incluso cómo está caminando algunas personas que, por dicho, dicen que son cristianos. Como vimos la semana pasada, hay que ser prudentes. Hay que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos aplicar la fe que Dios nos ha dado. Es un mundo lleno de temor, incertidumbre y duda. Y la respuesta para este mundo es el hombre y mujer que actúa en y por fe. Cuando ustedes dicen amén. Es el remedio. Es el remedio de este virus que se llama temor, que se llama miedo. El remedio, la respuesta para nuestro mundo es fe. De hecho, en inglés rima faith y fear. Fe y temor siempre están en guerra, siempre están en lucha. En tu mente, en tu corazón, lo que dice la voz del mundo, lo que está hablando Satanás es para llevarte a un sentir de miedo, de temor. Pero Dios te habla hoy y dice, ten fe en Él y aplicamos la medida de fe que Él nos ha dado para que movemos incluso los mismos montañas. Las circunstancias más difíciles que por respuesta humana tal vez no podemos ver, no lo podemos hacer, pero en fe cambia todo. Es que en medio de la circunstancia difícil se levanta y se mueve el poder de la fe. Solamente los que tienen una fe verdadera verán un cambio real en sus vidas, en su interno y lo que hay alrededor de ellos. ¿Lo crees? Una nota aquí. No significa que la opresión o dificultad o crisis se quitará, sino
que tu respuesta ante la prueba y ante esa tribulación sigue más grande y es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Yo no estoy minimizando el crisis o las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero esas cosas no deben controlar la iglesia. O sea, el cuerpo de Cristo Jesús. No estoy hablando de un edificio. Estoy hablando de el hombre, la mujer, el joven, el niño o niña que aplica la fe en su vida y dice, yo creo en Jesús y yo creo que Él es mayor de lo que está pasando en mi prueba o en mi situación. La persecución, la tribulación, las cosas que están presentes y las cosas venideras, que mayor es Él y mi fe que esa circunstancia. ¿Lo crees o no lo crees? Dios está hablando a su iglesia hoy. Es la fe en Jesús, la persona de Cristo y en su Padre, Dios, nuestro Padre celestial, que se convierte en el fe factor, o sea, que es el fe se cambie en el factor que cambia todo o el factor cambiante. Yo quiero compartir el testimonio de nuestro mentor, pastor, amigo, Joe Foss, el fundador, que es el director de la Comisión del Calvario. Y en parte de todos los testimonios que tiene, hay uno en particular acerca del Instituto Bíblico y cuando lo iniciaron. Pasaron por muchas pruebas, incluso él lo escribe de ellos en su libro, Desafiando lo Imposible, que ahora también está en español y creo que aún tenemos unas copias aquí en nuestra iglesia. Si usted quiere tener uno, lo puede prestar o hasta regalar si lo encontramos, ¿verdad? Pero bueno, Desafiando lo Imposible, Joe habla acerca de todas las pruebas y las circunstancias para levantar el Instituto Bíblico, la Comisión del Calvario, que era en Estados Unidos, ahora hay en México, en Perú, Cuba, en otras partes del mundo. Y uno en particular llegaron a ver que los hombres de la cárcel que se entregaron sus vidas a Jesús, llegaron a la Comisión del Calvario, al Instituto Bíblico, para ser discipulados. Y muchos de esos hombres y mujeres se convirtieron en pastores, misioneros o incluso empresarios cristianos ahí en Texas y en otras partes del mundo. Incluso varios de ellos llegaron a México, por eso en 1993 se abrió y se dio inicio a la Comisión del Calvario de México. Pero algo que dijo, no sé si recuerdan, un presidente que se llama George Bush, pero antes que fuera presidente era gobernador de Texas. Y Joe cuenta la historia, Joe tuvo oportunidad de hablar con él y llegaron varios datos acerca de la Comisión Calvario y los resultados de los hombres que estaban encarcelados. La mayoría de ellos cuando salen de la cárcel regresan a la droga, regresan a su vida anterior, etc. Pero algo que notaron y George Bush públicamente le dio un certificado a Joe por causa de eso, que ellos vieron un gran cambio, lo que ellos llamaron el estado de Texas el factor de fe. Por causa del factor fe o factor de fe, los hombres y mujeres que se graduaron del Instituto Bíblico del Calvario, o sea, de la Comisión Calvario, o Calvary Commission, un gran porcentaje de ellos, mucho más mínimo de los que estaban en otros lugares, no regresaron al mundo, las cosas de su pasado o el pecado, y no regresaron, y mucho menos, a la cárcel nuevamente. Gracias al factor fe, lo que llamaron ellos. Y la Biblia también nos enseña grandes testimonios de hombres y mujeres de fe. Yo los invito a que estudien Hebreos capítulo 11. 18 o hasta 20 veces dice en Hebreos capítulo 11, un solo capítulo, se repite 18 hasta 20 veces, por la fe. Fulanito hizo tal cosa, por la fe. No hubo ninguna otra razón, sino por la fe cambiaron distintamente muchas cosas a su alrededor y su generación. Vamos a leer versículos 32, estudien 32 a 38. Yo voy a leer unos cuantos versículos. Dice el escritor de Hebreos, ¿y qué más puedo decir?
empieza con una pregunta. Versículo 33. Por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Por qué causa? ¿Cómo lo hicieron? Por la fe. Pero no todo fue de flores y mariposas. Unos pasaron también por pruebas. Versículo 35. Otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. 36. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra. Pobres. Ahí está una palabra para todos que predican prosperidad económica hoy día. Pobres, angustiados y maltratados. 38. Estos hombres de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por causa de qué? Pudieron soportar todas esas cosas por la fe. Versículo 39. Por medio de la fe, fíjate lo que dice, todos ellos fueron reconocidos y aprobados. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita una iglesia victoriosa? Mostrar hoy día más que nunca que somos reconocidos por causa de nuestra obediencia a Cristo Jesús y somos aprobados por Dios Padre porque nuestra fe está en el sacrificio de Jesús. No importa lo demás. Y por fe somos y podemos lograr ser una iglesia victoriosa. Eso es el poder de fe. Cambia toda situación en tu familia. ¿Qué está pasando en tu familia, hermano? Por fe, toda la familia recibe salvación. Tus oraciones por tu esposo, por tu esposa. Tus oraciones por tu hermano, por tu hermana, por tu papá, por tu mamá. La sanidad de Dios va a llegar. Si no ha llegado aún, va a llegar por fe. Como decía, hombres y mujeres desde Abraham, desde los primeros discípulos de Cristo Jesús, por la fe cambiaron toda la situación. Toda la situación. No dejes de creer. Su familiar recibirá salvación. Sigue creyendo. Dios estableció a la familia y Él lo hará. Él hace las cosas si solamente nuestra fe no flaqueza en Él. Que seguimos adelante. Tu matrimonio, tu situación o circunstancia difícil matrimonial no ha terminado. No es el último día, no es el fin de tu matrimonio. Yo sentí eso en mi espíritu hoy. Hay personas que están batallando con su pacto matrimonial, que dicen, ya, no puedo más, yo no sé qué está pasando. O ha pasado cosas y dices, ¿se puede lograr? Hemos pasado por tantas pruebas, por tantas circunstancias, por causa nuestra tal vez, dices, ¿vamos a lograr sobrepasar eso? ¿Vamos a superar esa prueba en ese matrimonio? Si activan su fe en Cristo Jesús, el matrimonio se va a cambiar, hermano. Porque Dios nunca rechaza a aquellos que son sagrados o toman por sagrado sus pactos. Dios siempre respalda a aquellos que buscan a guardar sus pactos en sus vidas y sus corazones. En tu empresa hay muchas personas que están pasando por circunstancias difíciles. Amigos míos que están sufriendo o pasando por pruebas en su empresa. Tengo un amigo que ha trabajado más de 15 años, cerca de 17 años
trabajando en su empresa y tiene diferentes sedes alrededor de la República Mexicana. De hecho, yo creo que son 11 lugares del cual que él ha levantado en los últimos años y ya está pasando por grandes pruebas. Incluso algunos lugares tienen que cerrar. Y tú dices, pero ¿por qué está pasando eso? O Dios pone en tu corazón, vamos a contratar a alguien más, vamos a sobresalir, vamos a caminar más adelante. Yo no sé por qué. Y otros negocios están cerrando, pero Dios pone en tu corazón hacer algo distinto. Hazlo. Si Dios lo pone en tu corazón, hazlo. Dios está levantando su pueblo para que brille y cambie. Y una gran manera, como me dijo mi pastor Carlos una vez, una gran manera de alcanzar el mundo es a través de los empresarios, a través del mercado. Por eso el año pasado dedicamos tiempo a las conferencias para los empresarios. ¿Sí? Empieza, toma un paso en fe, haz algo que nunca has hecho, si Dios lo pone en tu corazón, y por fe se logrará. El reino de Dios en esos tiempos de crisis florecerá. El reino de los cielos va a ser algo distinto en los últimos días. En tus finanzas, Dios lo ha puesto en tu corazón. Creer en Él, obedecer en Él, empezar a diezmar o diezmar más o dar mayor ofrenda. No solamente estamos hablando de dar ofrendas a la iglesia. No solamente estamos hablando de dar ofrenda económica a la iglesia. Tal vez Dios está llamándote a ofrendar a un pobre, a entregar una despensa. No siempre es por forma de monetario, ¿verdad? O dinero. Invertir más tiempo con alguien más. ¿Sí? Dios está llamando a su iglesia que seamos generosos. Y para ser generosos en tiempos de crisis requiere, fe, hermanos. Dios está llamándonos a ser algo distinto y diferente. La iglesia victoriosa da. No te preocupes qué hará la persona con la ofrenda. No te preocupes por lo que va a pasar mañana. Si Dios te habla hoy, entregar, ofrendar, hacer algo con tus finanzas, con tu tiempo, con tus recursos, hazlo, porque no sabemos lo que viene mañana. Y puede ser la respuesta de alguien hoy que cambiará su futuro de mañana. Amén. Piensa en eso. Sé que el Espíritu Santo está hablando a personas ahora mismo. Entonces eso nos lleva a la pregunta o el siguiente: ¿cómo podemos ser personas, una familia, una iglesia de fe? Yo creo que hay 3 maneras en cómo podemos aplicar o ser personas de fe. Espero que tomen en cuenta los versículos que voy a leer y también los puntos que vamos a anotar. Van a estar en la pantalla para que lo puedan estar tomando notas o incluso en los comentarios. Yo espero que están anotando para que puedas meditar en eso durante la semana. Y no solamente eso, que vayamos aplicándolo en nuestras vidas para que seamos la iglesia victoriosa de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Están conmigo? Muy bien. 3 maneras en cómo podemos ser personas o incluso familias, iglesia de fe. Número 1, decide recibir a Jesús por quien dice ser. Lo repito, decídete de recibir a Jesús por quien dice ser. Uno de los dilemas de siglos y siglos y siglos, incluso los mismos discípulos, el primo de Jesús preguntaba: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Cristo? ¿Realmente tú eres la persona con quien estábamos esperando? ¿Por quién estábamos esperando? Perdón. Fíjate lo que dice Mateo 11, versículos 2 al 5. Juan el Bautista, su ministerio era preparar el camino del Señor. Muchos de nosotros ya sabemos la historia. Él estaba en el desierto proclamando, predicando, declarando que viene el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Pero ya pasa unos años del ministerio de Jesús y ahora Juan el Bautista se encuentra en la cárcel y está esperando su sentencia de muerte.
¿verdad? Entonces, él pregunta, yo creo que es una pregunta muy sincera, lo cual que muchas personas lo han preguntado, incluso yo. Y no es malo preguntar, pero la respuesta es aún más importante. Mateo 11, 2 al 5. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo, hablando de Jesús, y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Yo he escuchado personas decir que Juan estaba dudando en la persona de Cristo Jesús, o Juan no tenía fe en Jesús como el Hijo de Dios o el Cristo. Yo no creo eso. Yo creo que Juan ha dedicado su vida y preparación para que su primo, que es el Hijo de Dios, toma su ministerio y camina y hace las obras, lo cual que Dios lo llamó a hacer. Pero ahora, como él va a entregar su vida por causa de este nombre y por causa de ese hombre, Jesucristo, él solamente escuchar y saber que valió la pena. Realmente lo hice las cosas como debería ser. Él está preguntando eso. Versículo 4. Jesús le respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. ¿Podemos decir que los de COVID-19 son purificados y sanados? Yo creo que sí. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncian las buenas noticias. En otras palabras, Jesús está diciendo: crea en mí por quien soy. No por lo que dice alguien más, sino por las mismas señales de lo que yo he hecho y lo que el mundo ve, lo que está pasando. Es el Evangelio, son las buenas noticias y ha llegado el reino de los cielos. Si usted está batallando con tu fe en Cristo Jesús, ¿realmente Él es quien dice quién es? Pregúntale: Jesús, ¿realmente eres quien dices ser? Y tomamos la decisión de poner nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice C.S. Lewis. C.S. Lewis era del Reino Unido, un teólogo y un autor. Tal vez has visto las películas de Narnia o has escuchado de las novelas de Narnia. Es uno de los muchos libros que escribió ese gran autor. Y él vivía de los 1898 a 1963. Él tiene un discurso que se llama, no tiene un nombre en sí, pero él lo presenta como una trilema. Hay dilema, que son 2 cosas, ¿verdad? Eso es un trilema. Y yo quiero leer una cita de su discurso que se llama Liar, Lunatic or Lord. En español, mentiroso, lunático o Señor. Está hablando de la persona de Cristo Jesús, y C.S. Lewis dice lo siguiente en esa cita de su discurso, de su trilema: estoy tratando de evitar que alguien diga lo realmente tonto que la gente suele decir acerca de él, hablando de Jesús. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. Sería un lunático al nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado. O de lo contrario sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Puedes callarlo como un tonto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no permitamos ninguna tontería condescendiente sobre Él, siendo un gran maestro humano. Él no nos ha dejado este argumento abierto y no tiene intención de hacerlo. Vaya, lunático, mentiroso o el Señor. Ve a Jesús por quien es. ¿Sí? Decide recibir a Jesús por quien dice ser.
Así seamos personas de fe. Número 2. Sé activo con lo que dices creer. O otras palabras, pon en acción lo que tú dices que crees. Yo creo en Jesús, yo creo en la palabra. Entonces, actívenlo y ponlo en acción. Hay tantas personas hoy día que dicen que su fe está en Jesús, que creen en Dios, pero en realidad no tienen una fe bíblica porque no es una fe activa. Ay, sí lo dije. No basta solo creer en Dios. No es suficiente solo decir que yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Es el primer paso, que no me malentienden. Es necesario creer en tu corazón y confesar con tu boca que Cristo es el Señor. Pero no basta solamente eso, hermanos. No es suficiente solo decir que yo creo en Dios. Tienes que aplicar y poner tu fe a prueba. Fíjate lo que dice el gran apóstol Pedro. Y si alguien supo de lo que estaba hablando, yo creo que era Pedro. Porque él incluso negó su fe, negó la persona de Jesús. No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y de hecho Jesús lo profetizó que lo iba a hacer. Entonces Pedro tiene un entendimiento profundo de qué es y cómo es la persona de Jesús y poner nuestra fe en Él. Fíjate lo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día de Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Wow. En otras palabras, lo que nos dice Pedro es que la fe que no ha sido puesta a prueba no es una fe verdadera. Requiere acción, requiere aplicación. Yo los invito en su estudio personal que lean Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Y el hermano, medio hermano de Jesús, Santiago, James, él nos escribe lo siguiente: hermanos míos, versículo 14, ¿de qué sirve decir que si tiene fe, si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Entonces lo que está diciendo Santiago, lo que nos escribe aquí, si yo solamente hablo acerca de Dios, si yo solamente digo que yo creo en Él, pero no hay una aplicación verdadera de lo que yo creo, no hay obras, no hay testimonio de lo que Dios está haciendo hoy en mi vida. Muchos cristianos, punto aparte, muchas personas de fe tienen un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y eso es grandioso. Pero olvidamos de lo que Dios está obrando hoy. Dios está sanando hoy. ¿Verdad? ¿Qué dice Jesús? Aquellos que creen, dice en el libro de Marcos, los que creen hablarán en nuevas lenguas. Echan fuera demonios, sanan enfermos, resucitan hasta los mismos muertos, espiritualmente y naturalmente hablando. Jesús mismo dijo que la fe tiene que estar activo, tenemos que aplicar, tenemos que mostrar que es algo distinto, lo cual que una religión no puede hacer. Solamente una relación personal con la persona de Cristo Jesús y su fe puesta en Él. Recuerden que no es una cantidad de fe, sino la calidad de fe que se activa en tu ser. Y vamos caminando por fe. Últimamente hemos escuchado testimonios. Quiero que escuchen y reciben esa exhortación y ese ánimo a través de hermanos en nuestra iglesia, a través de personas en nuestra iglesia. En los últimos meses, de hecho en el último mes,
Hemos escuchado testimonio que personas han sido curados del cáncer. 2 mujeres de nuestra iglesia fueron con un amigo en común o un amigo de la familia que los llamaron, dice, fulana, no me acuerdo si era hombre o mujer, pero está sufriendo de cáncer, es agresivo, está atacando todo el cuerpo. Ven, ¿y por qué no pueden venir y platicarles acerca del evangelio, acerca de Dios? Entonces ella habla a su hermana, que también es parte de nuestra iglesia, y ellas van juntas y predican la palabra del Señor con esa persona y recibe salvación. Y no solamente eso, ora por su sanidad. Y unos días después, esa persona va al doctor y todo el cáncer agresivo que estaba atacando su cuerpo está aislado en una bolsita dentro del cuerpo. Y los doctores dicen que es imposible que pueda pasar eso. Milagros, una fe activa que cambia. Incluso hay personas que han pasado por momentos muy tristes y muy graves. Una persona que estaba en cama, estamos hablando de hace 15 días. Y mi esposa empieza a orar por esa persona, empieza a profetizar por esa persona y ahora está de pie, caminando y está siendo sanado por el Espíritu Santo y también recibió Jesús como su Salvador. Y ahora vemos que están escribiendo en las redes sociales del poder de Dios y lo que Dios puede hacer. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para activar tu fe, hermano. Hermana, pon activo tu fe. Que la calidad de tu fe sea al 100, sin duda, sin temor. Y vamos a ver que la situación cambia. ¿Acaso esa fe puede salvar que no tiene obras? Yo creo, y como dice Santiago, creo que no. La fe verdadera de Cristo Jesús, la fe de una iglesia victoriosa es activa y cambia la sociedad, cambia la familia, cambia el matrimonio, hace cambios en nuestra persona, nuestro interior. Estoy hablando de 3 cosas, 3 maneras de cómo podemos ser personas de fe o aplicarlo en nuestras vidas. Número 1, decide recibir a Jesús por quien dice ser. Número 2, sé activo con lo que dices creer y aplicar lo que crees. Y número 3, vive en y con pacto. Vive en y con pacto. Tristemente, pacto es una palabra menos común hoy día. Pacto quiere decir, o lo utilizamos comúnmente cuando hablamos del matrimonio, ¿verdad? Pero básicamente pacto quiere decir que una persona tiene un acuerdo con otra persona para completar ciertos planes o ciertas cosas a largo plazo de un cierto tiempo, ¿verdad? Pero cuando se aplica al matrimonio, ese pacto, ese trato no tiene límite de años, ni días, ni horas. Es en la misma manera que vemos en la Escritura que el pacto es entre Dios y su pueblo y también, sin embargo, el pueblo y su Dios. Y cuando nosotros decimos que creemos en Jesús y tomamos ese paso en fe, que creemos en nuestro corazón, es por gracia que llega a nuestro corazón, por fe, que ponemos a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor, algo sobrenatural pase. Que ahora mi alma y ahora mi espíritu y mi persona tiene pacto y tiene una conexión con el Espíritu Santo de Dios y entra al nivel o al reino de los cielos y me conecto con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Y eso es el pacto de lo cual que Jesús hablaba en las Escrituras, en los Evangelios. Dice, ahora hay un nuevo pacto en mi sangre, que es a través de la cruz de Jesús y su sacrificio en Él, que murió por nuestros pecados. Y si nosotros confesamos y creemos, ahora tenemos pacto con Dios. Tener pacto con alguien, incluso Jesús, es por fe. Cuando yo me casé con mi esposa, yo no sabía cómo iba a ser los siguientes años de mi vida. Gracias a Dios que cumplimos ya 15 años de matrimonio. Yo sé que algunos de ustedes han cumplido mucho más.
Felicidades, gracias a Dios por sus vidas. Sigue como un ejemplo para los demás matrimonios jóvenes. Pero cada decisión que tomamos por un pacto es un paso por fe. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra parte, pero no sabemos si la otra persona lo va a cumplir o no. Tenemos que tomar la confianza y tomar su palabra que lo va a cumplir. ¿Sí me explico? Es lo mismo con Dios. Ponemos nuestra fe en Él, pero mi pacto está con Él. Pero lo que pasa muchas veces hoy día es que el cristiano dice, si me siento bien, lo hago. Pero un pacto no se trata de los sentimientos. Un pacto se trata de nuestra palabra o lo que ha dicho nosotros a Él y lo que Él nos ha dicho a nosotros. Y sabemos que Dios nunca falla, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que ver, porque cuando decimos que creemos en Dios, estamos tomando un paso por fe. Estamos confiando que Él va a cumplir su parte. Entonces, ¿dónde está la duda, por decir? O sea, en nuestra parte. Mejor, yo cumplo mi parte y por fe y confianza sé que Él cumplirá su parte. Pacto es una decisión, no es un sentimiento. A pesar de cómo sientes, respetas siempre tu pacto. Si vamos a ser una iglesia victoriosa, tenemos que lograr ese nivel de madurez y ese nivel de fe, por decir, aplicarlo sencillamente en nuestras vidas. De decir, si tú lo has dicho, Señor, te creo. Y yo voy a completar mi parte del pacto, porque yo sé que tú nunca fallas, entonces yo tampoco. Ayúdame, Espíritu Santo, cumplir con mi parte. Si vamos a ser una iglesia de fe, tenemos que aprender cómo respetar pacto. Pero tristemente muchas personas se sienten bien o se sienten mal. Es que hoy no tengo ganas de orar, pero Dios ve mi corazón. Hoy no tengo ganas a leer la palabra, o hoy no tengo ganas de, yo no sé cómo va a ser. Es que yo he escuchado muchos testimonios de amigos míos, hijos de ministros, familias cristianas, matrimonios cristianos que se divorcian, eran líderes o incluso pastores y misioneros. Personas que yo respetaba mucho cuando yo era joven, que ahora están divorciados. Dicen, pues las cosas cambian. Más bien el pacto cambió o no cumplieron el pacto. Porque Dios sigue igual ayer, hoy y para siempre. Guarda tu pacto. Aplica tu parte. Y si sientes que las cosas son difíciles para ti, busca a alguien. Donde hay dos o más reunidos y están de acuerdo sobre una sola cosa, dice que el Espíritu Santo y Jesús mismo está ahí. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso la iglesia victoriosa vive y guarda el pacto. Y entre todos podemos hacerlo más fácil. En conclusión, ahí va la pregunta para nosotros esta semana. ¿En qué área de oportunidad te encuentras hoy? ¿Creer en Jesús por quien es? ¿Has batallado en tu relación con Cristo? ¿Has dudado de su persona? Algo que yo puedo decir, si estás batallando con eso, es yo veo todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo recuerdo de lo que ha hecho. Yo veo que tengo ropa, tengo casa, tengo comida y a veces de más, ¿verdad? Tengo salud, mis hijos están bien, mi esposa estamos bien. Si tengo trabajo o no, yo sé que Él murió por mí y por eso yo creo en Él y confío en Él. Y siempre me ha cuidado. Y por eso puedo decirles hoy que Jesús es el único camino. Hablo por experiencia propia. Número 2, tal vez estás en esa área de activar tu fe. Tal vez estabas negando a hacer ciertas cosas. El Espíritu Santo te hablaba y dices, no, pues ahorita lo hago, no sé. ¿Sí? También para activar tu fe tienes que negar de ser una persona religiosa. No voy a permitir a mi corazón, a mi mente, a mi vida caer en un ritual o una tradición religiosa. Quiero ser fresco, quiero ser, en inglés dice, al borde del filo. ¿Sí? Razor sharp, filoso, atento.
activando, caminando por fe y no por la vista. O número 3, estás en ese desafío, esa prueba de vivir en pacto o renovar tu pacto con Él. Dice, Señor, enséñame cómo se debe ser. Quiero orar por cada uno que está viendo en este momento. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están con nosotros hoy. Gracias Dios por lo que has hecho, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Yo oro, Señor, por cada persona que está viendo en este momento. Que escuchamos de tu Espíritu Santo, que a través de esta palabra, Señor, que nos levantamos y caminamos por fe. No solamente no que buscamos una gran cantidad de fe, sino de una aplicación sincera, de una calidad de fe. Gracias, Señor, por cada uno que está viendo este tema. Yo oro por ellos en el nombre del Cristo, que toman decisión de aceptarte y caminar contigo, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tomamos y caminamos contigo, Señor. Creemos en ti. Decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana. Los amamos.